de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y de lo que el Señor puede hacer en cada uno de ustedes que están escuchando en esta mañana. Vamos nueva vez a estar leyendo la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a estar leyendo Lucas 13 del capítulo 6 en adelante, del versículo 6, perdón, en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Padre, hemos leído tu palabra, presentamos delante de ti, Señor, siendo siervo inútil, Señor. Padre, aquí estamos, Señor. No merecemos estar aquí, pero a ti te place, Jehová, que estemos aquí en esta mañana para llevar tu palabra, Señor. Que no sea yo en ningún momento, sino tú. Espíritu Santo, eres nuestro invitado especial. Ministra las vidas, las mentes y los corazones de cada radio escucha. Somételo, Señor, a tu obediencia en esta mañana. Padre amado, que seas tú, Señor, el que esté hablando en este día para transformar, para liberar, para restaurar. Padre bueno, la vida de cada uno, Señor, de lo que, aunque de manera diferida, también podrán ver y escuchar este mensaje, Señor Jesús, que sea para tu gloria, que sea para tu honra, Jehová, en todo tiempo y en todo momento, Señor. Gracias te damos por este privilegio. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias y aquí estamos. En el nombre de Jesús. Amén. Y gloria a Dios. Hermano Arturo, el Señor nos ha entregado un mensaje que a lo mejor nosotros lo hemos escuchado en muchas de las ocasiones, pero el Señor siempre tiene una parte diferente para tratar con cada uno de nosotros. Y el Señor nos ha dado un mensaje, el cual hemos titulado Una segunda oportunidad. Amén. Y a veces, cuando nosotros hablamos de una segunda oportunidad, es porque ha de suponerse que hubo una primera, porque el número 2 va seguido después del número 1. Entonces, esto nos quiere dejar dicho que nos dieron una primera oportunidad, que tuvimos una primera oportunidad, ya sea si nosotros lo ponemos al mundo secular, si nosotros vamos a una entrevista de trabajo y a lo mejor no nos ha ido de la mejor manera y nos dicen, le vamos a dar otra oportunidad, venga tal día, nos están dando una oportunidad para nosotros enmendar lo que en el momento a lo mejor no hicimos. Cuando vamos a tomar una prueba, un examen, cuando nosotros presentamos algún proyecto y el proyecto no salió de la mejor forma, o nos faltaron ingredientes o cosas que poner. Entonces, hay muchas cosas en las cuales el Señor nos muestra donde nos ha dado a nosotros, cada uno, una segunda oportunidad. Y cuando nosotros hablamos de una segunda oportunidad, estamos hablando de un segundo momento, de una segunda circunstancia, de una segunda ocasión. Y en muchas ocasiones, Arturo, nosotros no le damos como esa relevancia o esa importancia, o a veces cuando tenemos una segunda oportunidad nos acomodamos porque pudiéramos nosotros entender que vamos a tener una tercera. Y decimos, y si no me va bien también en esta, como tuvimos la primera, vamos a tener luego una tercera. Y a veces caemos en equivocaciones. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos y nos quedamos pensando que a lo mejor puede haber otra oportunidad. Pues en el día de hoy el Señor quiere hablar así pasivamente a nuestros corazones, de la misma forma que estuvo ministrando y hablando conmigo el Espíritu Santo. Y de verdad que es maravilloso saber que nosotros tenemos un Dios que está cargado de misericordia, tenemos un Dios que está cargado de amor y que en todo momento el Señor está dispuesto a perdonarnos y el Señor está dispuesto, claro, a darnos esa segunda oportunidad. Entonces, así mismo como nosotros estuvimos leyendo en la parábola de la higuera estéril y vimos en esta parte cómo no daba los frutos requeridos y en un momento determinado le dice, pero si ya tengo tanto tiempo esperando que tú me des los frutos, entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a cortar.
Y vemos la misericordia tan grande del Señor que le dice, entonces, pero permíteme un tiempo más, dame un tiempo más para verificar qué puedo hacer yo en ella. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba con esa higuera? Estaba utilizando la tierra, estaba utilizando el agua, estaba utilizando todos los elementos donde se pudiera dar los frutos y no lo estaba dando. Y si nosotros hacemos una relación con esta parte de la higuera, nosotros nos vamos a nuestra vida espiritual y nosotros podemos entonces analizar, hermano Arturo, dónde nosotros estamos ubicados, qué tiempo tenemos nosotros ubicados en esa parte y tanto eso, qué tanto hemos hecho. Hemos sido una esponja que estamos solamente absorbiendo, estamos solamente tomando, no estamos compartiendo eso que el Señor nos está dando para multiplicar. Entonces es una parte como reflexiva cuando nosotros llegamos al punto de analizar y de entender, oye, yo soy esa higuera, estoy dando los frutos, estoy utilizando el abono, estoy utilizando, y cuando nosotros estamos hablando del abono, cuando nosotros estamos hablando de todo lo que puede producir, que esa higuera de fruto, de esa agua que puede tener, nosotros estamos hablando de que nosotros estamos recibiendo palabra de Dios, nosotros estamos en oración, pero ¿dónde están nuestros frutos? Y los frutos que nosotros tenemos que dar son los frutos del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros hablamos de todo esto, vemos en esta parte cómo pide una nueva oportunidad para alinear nuestra vida con esa vida que Cristo quiere que nosotros llevemos. Y nosotros no vamos directamente también a esta parte, y es que cuando nosotros estamos recibiendo día a día, nosotros tenemos una vida en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Por ende, nosotros tenemos que dar esos frutos, tenemos que dar muestra de que nosotros somos cristianos, tenemos que dar muestra de que nosotros estamos alineados al corazón de Cristo. Y de una manera así tan eficaz y eficiente que tenemos que hacerlo, porque nosotros le servimos a un Dios de poder, nosotros le estamos sirviendo a un Dios que todo lo puede, que puede transformar nuestras vidas. Y cuando nosotros estamos hablando de una segunda oportunidad y vemos en la palabra de Dios, cuando aquí Él nos dice, y entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Entonces, ¿qué está pasando en esta parte? Está pidiendo una nueva oportunidad, le está pidiendo que la deje, que le dé esa oportunidad para que entonces podamos ver los frutos que sí esa planta puede dar. Estamos nosotros pidiéndole en esta mañana al Señor una nueva oportunidad para hacer aquello que el Señor nos ha encomendado y que nosotros en buen dominicano nos hacemos los chivos locos. Que nosotros en cierto momento, en vez de analizar y pensar que puede ser nuestra única oportunidad, porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre habrá de venir, y no sabemos el día ni la hora en que nosotros vamos a partir de este mundo, y estamos aprovechando esa oportunidad que el Señor nos ha dado, gloria a Dios. Estamos aprovechando esa segunda oportunidad. Todos nosotros en esta tierra ahora mismo estamos teniendo una segunda oportunidad que el Señor nos ha dado. ¿Nos ha dado para qué? Para nosotros rectificar nuestros caminos en la fe, para nosotros venir a los pies de Cristo, aquel que todavía no ha dado ese paso de fe. Y en esta mañana vamos a hacer algunas comparaciones justamente con algunos personajes de la Biblia que el Señor tuvo con ellos misericordia, y el Señor en todo momento, a pesar de haberle dado una primera oportunidad, le dio una segunda oportunidad. Y si nosotros nos vamos con personajes que ustedes conocen, que han escuchado, personajes bíblicos que hasta los niños manejan los términos y manejan las historias de esos personajes bíblicos, pero a lo mejor no nos hemos detenido a pensar en esa segunda oportunidad que el Señor les dio y que nos da cada día a nosotros una segunda oportunidad. Y si nosotros nos vamos al libro de Jonás y buscamos en Jonás, en el capítulo 3, del versículo 1 hasta el 10, nosotros nos vamos a dar cuenta, primeramente, que Jonás fue una persona a quien Dios le encomendó una labor.
El Señor le dijo a Jonás, ve y predícale y llévale la palabra a Nínive y dile que yo le mando a que restauren, a que se arrepientan. Pero Jonás no entendió esa parte. A Jonás le dio tres pitos lo que el Señor le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque Jonás estaba contando con su propia sabiduría. Jonás estaba siendo sabio en su propia opinión. Jonás no estaba escuchando la palabra de Dios. Jonás no le estaba haciendo caso a lo que el Señor le estaba diciendo. Jonás estaba haciendo lo que él quería en ese momento, lo que él entendía en ese momento. Y en vez de Jonás tomar el camino que el Señor le había dado, Jonás lo que hizo fue que huyó de lo que el Señor le estaba diciendo. Y a pesar de no solamente huir de lo que el Señor le estaba diciendo, también estaba desobedeciendo lo que el Señor le estaba diciendo. Pero no obstante a eso, también puso en riesgo la vida de las personas en esa barca donde Jonás se montó. No voy a hacer tanto argumento en la historia de Jonás porque es una historia que tanto nosotros manejamos y conocemos. Pero sí quiero hacer énfasis en que Jonás desobedeció a la palabra de Dios. Desobedeció a la palabra de Dios. Y como les decía, en Jonás 3, capítulo 1 hasta el 10, nosotros comenzamos a leer y nos dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, aquí está la segunda oportunidad, hermano Arturo, vino la palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Vemos en esta palabra cómo Jonás acató esa llamada de esa segunda oportunidad cuando le dijo por segunda vez, ve a Nínive y haz lo que te estoy diciendo. Y si nosotros vemos en esta palabra del Señor que hemos leído en este momento y vemos la historia de Jonás y hacemos una comparación con nuestro diario vivir, hacemos una comparación con nuestra vida secular, ¿hacia dónde nos está llamando el Señor que nosotros no estamos yendo? El Señor mandó una advertencia a ese pueblo y la mandó con Jonás. Puede que en esta mañana el Señor esté enviando una advertencia a tu vecino. Puede que el Señor en esta mañana esté enviando una advertencia en tu lugar de trabajo. Puede que el Señor quiera utilizarte a ti para enviar una advertencia y tú no quieras hacerlo porque entiendes que esa persona a quien Dios te está mandando no merece que tú le des esa palabra. Pero necesita esa palabra para proceder al arrepentimiento. Necesita esa palabra de parte tuya. Porque a través de esa palabra que tú le puedes dar, tú puedes evitar que una persona llegue al suicidio, tú puedes evitar que esa alma se pierda, tú puedes evitar que esa persona caiga a lo mejor en una depresión. Debemos de ser obedientes a la palabra de Dios, debemos de ser obedientes a lo que el Señor nos manda. A veces somos arrogantes, a veces somos soberbios, a veces nosotros no queremos entender porque creemos nosotros que conocemos el propósito de Dios. El propósito de Dios es que todo el mundo proceda al arrepentimiento, es que todo el mundo se salve. Si Jonás no obedece al Señor, el pueblo a lo mejor de Nínive no se salva.
Pero el Señor tuvo que darle una segunda oportunidad. Él tuvo que padecer en esa embarcación, llegar ahí a ese pez, tuvo que tener un encuentro con el Señor, tuvo que orar, tuvo que arrepentirse de corazón, pedirle perdón al Señor. El Señor nos da a nosotros una segunda oportunidad para que nosotros llevemos la palabra de Dios. Como vimos cómo el pueblo se arrepintió, el pueblo se humilló, el pueblo oró, el pueblo ayunó, el pueblo hizo silicio, el pueblo se mantuvo cuando escuchó la palabra de Dios. El pueblo sintió que el Espíritu Santo estuvo ministrándole, el Señor estuvo ahí en ese momento. Usted puede tener un vecino, una vecina esperando una palabra suya. Y usted a lo mejor, como no habla con el vecino, como no habla con el compañero de trabajo, como vive irritado, a lo mejor, como usted tiene una situación con su esposo, con su esposa, usted tiene una situación con un hermano, con su padre, con su tío, con un familiar, entonces usted no entiende que no es la voluntad suya, que es la voluntad del Señor. Y tenemos que nosotros permanecer claro con esta parte. Nosotros no estamos aquí, y creo que en muchas de las ocasiones lo digo, para hacer la voluntad nuestra. Nosotros estamos aquí para hacer la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es que todo el mundo proceda al arrepentimiento y que se salven las almas y que nosotros prediquemos la palabra de Dios. ¿Quería decir algo, mi hermano Arturo? Sí. Con relación a Jonás, Sí, sabe que Jonás creyó que él tenía la razón así es. y quizá él la tenía, porque al pueblo de Nínive que él le iba a dar el mensaje de la palabra de Dios, era un pueblo que se había unido con otras naciones para hacerle la guerra Así es. al mismo pueblo de Israel. Entonces, él no se encontraba, por ejemplo, no esa idea de que Dios lo llamara para predicarle a aquella nación, para darle una palabra de advertencia, para que cambiaran su proceder y se arrepintieran, como que eso chocaba con Así él, es. porque él decía que si ellos son mis enemigos de nosotros son ellos, ¿cómo vamos a predicarle para que ellos se conviertan? Porque lo que queremos es que se destruyan nuestros enemigos para nosotros ser felices. Amén. Porque esa es la mentalidad humana que nosotros tenemos. Pero Dios tiene otra mentalidad. Entonces, Dios tuvo que tratar no solamente con Nínive, tuvo que tratar con el mismo Jonás. Así es. Con el corazón de Jonás, que ese odio que estaba en él, para sacarlo. Asimismo, nosotros muchas veces tenemos algo dentro de nuestros corazones que tenemos que sacar. Muchas veces estamos como Jonás. Estamos dentro de la iglesia, pero estamos perdidos porque tenemos un odio hacia nuestro vecino. Así es. Y tenemos como ese rincón, como que por algo que nos hayan hecho. Y no es que quizás en nuestro razonamiento humano, no es que no tengamos razón. Porque quizás, vuelvo y repito, en nuestro razonamiento humano, pero en el razonamiento de Dios es diferente. Tenemos que amar a nuestro prójimo como a mí mismo. Y también predicarle la palabra de Dios. Hay ocasiones que ellos lo que nos hacen la guerra, pero nosotros no estamos para hacerle la guerra a ellos de manera humana. Más bien, orar por ellos para que el Señor lo pueda traer al arrepentimiento. Amén, así es, porque es lo que conversamos, es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, hermano Arturo. O sea, el Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el amor debe de estar por encima y Pablo lo dice también, lo establece. Sobre todo, por más cosas que usted haga, el amor está primero. Amén. Entonces, aunque no sean merecedores, nosotros tenemos un mandato divino, que nosotros tenemos que dar seguimiento a ese mandato divino. Y es lo que en el momento Jonás no quiso entender. Es lo que en su momento Jonás decía, pero ustedes no merecen que el Señor le dé una segunda oportunidad. Y a veces nosotros, hermano Arturo, nosotros somos tan, que nos olvidamos de que tanta misericordia que el Señor tiene con nosotros y nosotros tan mezquinos que somos para tener misericordia con los demás.
Pues el Señor tiene misericordia desde que yo abro mis ojos. El Señor tiene misericordia conmigo solamente de dejarme ver otro nuevo día. Y por pequeña que sea la cosa que me haga un prójimo, yo no tengo misericordia con el prójimo. Yo no tengo misericordia con ellos. Y una vez yo reflexionaba hasta en esta parte, decía Jehová, pero tan dura que suelo ser con algunas cosas y tú tienes tanta misericordia conmigo, ¿y por qué no puedo yo tenerla por los demás? Entonces nosotros tenemos que pensar en eso. Nosotros tenemos que pensar que el Señor no nos está preguntando si lo merece o no lo merece. El Señor nos está dando un mandato, ve y predícale la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. No está dando una segunda oportunidad de hacerlo. Si en esa primera oportunidad tú no lo hiciste porque pensaste en todo aquello que te agobia, que te aleja, que no te permite hacerlo, entonces el Señor te está dando una nueva oportunidad en esta mañana para que tú le prediques a tu hermano, para que tú le prediques con tu ejemplo, para que tú le prediques con tus frutos del Espíritu Santo, de que hay un Dios verdadero, de que hay un Dios misericordioso, de que hay un Dios que está lleno de amor para cada uno de nosotros, sin importar lo que nosotros hagamos. Y como es tanto así, hay otro personaje de la Biblia que a veces yo me identifico mucho con él y es Pedro. ¿Por qué me identifico a veces con él? Por su ímpetu, por su deseo de a lo mejor responder tan rápido, por su deseo de querer complacer de una vez. Y eso pasó a Pedro. De hecho, Pedro en el momento decía, y usted lo puede ver en el capítulo, usted lo puede ver en el libro de Juan, y usted puede leerlo ahí, buscarlo, y usted va a ver que en esa parte nosotros podemos ver un Pedro que dijo, Señor, pero imposible, ¿cómo yo te voy a negar? Pero Padre, no, ¿cómo va a ser posible todo eso? Y si nosotros analizamos también la historia de Pedro, fue el discípulo que negó a Jesús. Y fue un discípulo que era del gabinete, como digo yo. Pedro era del gabinete de Jesús, Pedro era de Amén. los 12 discípulos, Pedro era de los preferidos, Pedro era el que estaba adelante, Pedro era el que estaba ahí, el que conocía a Jesús. Sin embargo, fue el que lo negó. Pero en primer momento llega hasta el Señor Jesús a decirle a Pedro, Pedro, aléjate de mí, Satanás. Porque llega un momento en que nosotros nos dejamos sin querer utilizar por el enemigo. Amén, así es. Entonces nosotros vemos a un Pedro que experimentó el fracaso, nosotros vemos a un Pedro que negó a Jesús, nosotros vemos a un Pedro que traicionó a Jesús. Pero si nosotros vemos a Pedro, nosotros nos vamos a dar cuenta que todos esos fracasos a Pedro le sirvieron ¿para qué? Para el propósito que el Señor tenía con él. Jesús le reprendió, como le dije anteriormente, con una herramienta de Satanás. Apártate de mí, Satanás, le dijo Jesús cuando le ofreció un mal consejo. Iba a construir el tabernáculo para conmemorar la transfiguración y Dios habló desde el cielo y le dijo, por favor, Pedro, cállate y escucha. Pedro causó un gran revuelo si nosotros no vamos a la historia al caminar sobre las aguas. Y al no mantener su mirada firme en Jesús, se hundió. Y nosotros vemos a un Pedro, y todo eso que usted ve son fracasos. Fracasó al caminar sobre las aguas. Fracasó al intentar darle un consejo a Jesús. ¿En cuántas ocasiones nosotros no fracasamos? ¿En cuántos intentos nosotros no fracasamos? ¿Cuántos proyectos que nos proponemos y no se lo presentamos al Señor y fracasamos? ¿Cuántas cosas no hacemos día a día y nos sentimos fracasados? Y caemos al abismo. Y nosotros vemos también cómo en un momento Pedro quiso expulsar a los demonios y no pudo, hermano Arturo. Fracasó el hermano Pedro en ese momento. Y nosotros seguimos observando y nosotros vemos que en el momento en que Jesús estaba en el Getsemaní, Pedro se durmió. Cuando Jesús le dijo, quédense ahí orando, intercediendo en lo que yo vengo, y se durmió. Y si nosotros analizamos todo esto y nosotros vemos que todas estas cosas que le ocurrieron a ese discípulo cercano a Cristo, nosotros también no estamos libres de que nos suceda también esa parte. Nosotros vamos a fracasar, nosotros vamos. Pero en esta mañana el Señor te quiere decir en esta mañana que de la misma forma el Señor restaura.
porque el Señor restauró la vida de Pedro. De hecho, le dio un mandato después y instituyó la iglesia a través de Pedro. Y el Señor restauró su vida. Pedro recibió gracia de parte de nuestro Dios y recibió una nueva misión. Entonces, cuando nosotros recibimos esta segunda oportunidad, tenemos una nueva misión. El Señor restaura, no importando el dolor por el cual nosotros estemos pasando, no importando en esta ocasión si es tu matrimonio, si es un hijo que tú tienes en la calle, si es un trabajo que has perdido. El Señor restaura. El Señor es el único que puede restaurar nuestras vidas. Él restaura, mire, desde cero. Usted puede estar en lo más profundo y el Señor extiende su mano de misericordia para levantarte, para ayudarte a ponerte de pie, a enfocarte nuevamente, a darte los lineamientos a seguir, cómo debes hacerlo, qué es lo que tienes que hacer. Decepciones vamos a tener día a día y decepciones van a haber. Mientras más confiemos en el hombre, vamos a estar decepcionados, porque el único que no va a decepcionarnos, del único que permanece fiel es nuestro Señor Jesucristo. Y de la misma forma en que el Señor le dio una segunda oportunidad a Pedro, y esto me impacta cuando el Señor le preguntaba, ¿me amas? Y vuelve y me impacta cuando el Señor le dice, ¿me amas? Y en como tres veces el Señor Pedro negó a Jesús. De la misma manera le preguntó tres veces, ¿me amas? Hasta que su alma se sintió contrita, se sintió humillada, se sintió triste, sintió que le había fallado al Señor en aquel momento, pero también estaba recibiendo en ese momento una palabra de parte de nuestro Dios, estaba recibiendo un abrazo, estaba recibiendo aquello de una segunda oportunidad que el Señor le estaba dando a Pedro. Amén, así es. Entonces nosotros cuando vemos estas historias, no son fábulas, no son historias contadas para entretenernos, no, son historias contadas para restaurar nuestra vida espiritual, para hacernos recordar a cada uno de nosotros lo grande que es el Señor, lo misericordioso que es Dios, que aún nosotros pecando, aún nosotros negándolo. Pedro negó a Jesús en un momento en que a lo mejor Jesús necesitaba de él, pero la palabra tenía que cumplirse. Pero negó a Jesús. ¿Cómo nosotros negamos a Jesús? ¿En qué momento nosotros siempre negamos a Jesús? Cuando no hacemos su voluntad, cuando nosotros queremos complacer la carne, cuando nosotros queremos complacer el mundo, cuando nosotros queremos cantar al son del oído de aquel que no está en los caminos del Señor. Cuando nosotros queremos complacer a los demás, cuando nosotros nos olvidamos que a quien nosotros tenemos que complacer es a nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros encontramos a un Pedro que fue restaurado, que fue encargado de una nueva visión con la llave de la iglesia, con la iglesia de Cristo. Y nosotros debemos de permanecer firmes, de permanecer fiel. Y saber que en esta mañana, si el Señor te ha entregado una encomienda, como se le entregó a Jonás, si el Señor te ha entregado, aparte de esa encomienda, tú le has fallado al Señor y el Señor te llama y te dice, ven de nuevo, es para restaurarte, es para hacerte una persona diferente, para darte la oportunidad de que vengas a sus pies y haga lo que en un momento Él te llamó. Es tu ministerio. El Señor te ha llamado para ese ministerio y tú le has fallado al Señor porque lo inicias y luego tú te retiras y tú comienzas y te retiras y el Señor te ha llamado a ese ministerio y tú no quieres. Es el día en que el Señor te dice, ven que te estoy esperando para restaurar aquello que te di en ese momento. No le hiciste caso, no le pusiste lo que tenías que ponerle y ahora te lo quiero restaurar. Te lo voy a entregar de nuevo en tus manos para mi gloria, para mi honra, para exhibir mi gloria en ti. Amén, así es. Y el Señor lo está diciendo en esta mañana. El Señor está siendo enfático, dándonos una segunda oportunidad a cada uno de nosotros. Y no solamente nos quedamos con Pedro y nos quedamos con Jonás, no. ¿Qué decir del gran Pablo? ¿Qué decir del gran Pablo? Que persiguió la iglesia, que era un perseguidor despiadado de la iglesia. Y si nosotros lo decimos literalmente, un asesino. Era Pablo. Pero el Señor restituyó todo eso. El Señor hizo a Pablo un hombre diferente, un Pablo tan grande que casi todo el Nuevo Testamento está escrito por Pablo. Y entonces,
¿Qué pasa? Que nosotros vemos también en esta parte un Pablo que se le dio una segunda oportunidad. ¿Y cuándo vino esa segunda oportunidad? Cuando tuvo un encuentro con Cristo. Cuando él iba camino a Damasco, cuando se encontró con Cristo, cuando tuvo esa luz que lo dejó ciego por un tiempo, y cuando él le dijo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando él tuvo ese encuentro con Dios, porque muchas veces nosotros creemos que estamos haciendo las cosas correctamente y nosotros no estamos actuando correctamente porque no hemos tenido ese encuentro con Dios. El Señor te invita en esta mañana a tener un encuentro con Él para restaurarte, para transformarte, para darte liberación. Y así mismo como el Señor llamó a Pablo, así mismo como nosotros podemos ir, y si usted va al libro de los Hechos, en el capítulo 9, usted va a encontrar una gran escritura donde le dice y donde le explica cómo fue esa parte con Pablo. Y nosotros no podemos estar pensando todo el tiempo, a lo mejor, que el Señor va a restaurarnos cada vez. No, el Señor nos da una segunda oportunidad por su misericordia. Amén. Nos da una segunda oportunidad porque Él es grande, porque Él es misericordioso, porque su amor es infinito. Y así mismo como Jesús lo hizo con Pablo, así mismo como Jesús, como Dios lo hizo con Pablo en ese momento, lo hace con cada uno de nosotros. Él quiere restaurarnos, Él quiere hacernos una vida diferente, Él quiere que nosotros le sirvamos, Él quiere que nosotros quitarnos esa ceguera espiritual que no nos deja ver más allá. Y nosotros tenemos que entenderlo, nosotros tenemos que saber esa parte. Y si nosotros no vamos, como le decía ahora mismo, en Hechos 9, nosotros vamos a encontrar la palabra de Dios donde dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que hallasen algunos hombres o mujeres este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Esto es grandioso cuando nosotros podemos ver esta parte y cuando nosotros podemos ver ese llamamiento que tuvo Jesús con Saulo en ese momento, ya luego Pablo, y cómo Jesús viene a transformar la vida, a preparar la vida de Pablo a una manera tan impactante que todavía impacta nuestras vidas en cada uno de sus libros. Sí, hermano Arturo. Ok. Entonces nosotros tenemos que estar muy claros de eso. Y si nosotros nos vamos, Arturo, a diferentes personajes de la Biblia, nosotros no vamos a encontrar un sinnúmero de personajes y nosotros seguimos buscando y nosotros vemos un Sansón. Voy a ir rapidito ya. Nosotros vemos un Sansón también que perdió el rumbo, que perdió la visión en el momento con el cual él fue encaminado desde niño. Nosotros vemos un Sansón fuerte, impulsivo, un Sansón que nació bajo un propósito, pero un Sansón que se alejó del propósito de Dios, un Sansón que quiso hacer lo que él quería. Entonces, usted que está escuchando este mensaje en esta mañana, y el Señor lo ha puesto a usted con un propósito. Usted y yo hemos sido creados con un propósito. Nosotros no hemos sido creados solamente para estar aquí en esta tierra, respirar, trabajar y llegar a nuestra casa y comer. No, no, no. Nosotros tenemos un propósito divino cada uno de nosotros y nosotros no podemos perder el camino de ese propósito como Sansón, involucrándonos en cosas que a Dios no le agrada, haciendo cosas que Dios no quiere que nosotros hagamos. Nosotros no podemos perdernos del propósito y sabemos que hay mucha presión social, hay mucha presión espiritual también, hay muchas cosas que nos quieren alejar del propósito de Dios, porque el propósito del enemigo es alejarnos y si nosotros nos dejamos alejar, entonces nosotros estamos muy fuera de lo que el Señor quiere que hagamos. La palabra de Dios dice que perseveremos, que seamos constantes, que si nosotros nos mantenemos firmes el enemigo huye. Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra de Dios.
Y si nosotros seguimos buscando y seguimos mirando, nosotros también vemos a Rahab, una prostituta, una ramera, y eso usted lo puede encontrar en Josué, en el capítulo 2, y usted puede leerlo, y usted puede ver cómo siendo una prostituta, cómo siendo ella una ramera en ese tiempo, cómo se le llamaba. Sin embargo, el Señor la sacó de una vida pecaminosa, el Señor le dio un nuevo matrimonio, el Señor la hizo colaboradora del reino. En todo esto, no importa qué tan vago tú hayas caído, lo que el Señor quiere decirte esta mañana es que no importando tu condición, si es tu condición de Jonás, si es tu condición de Pedro, si es tu condición de Pablo, si es tu condición de Rahab, no importando la condición que tú tengas, no importando a dónde tú hayas caído, el Señor te da una nueva oportunidad, el Señor te da una segunda oportunidad para restaurar tu vida espiritual, el Señor te da una nueva vida, el Señor te da una nueva oportunidad para que tú vengas a sus pies, para que tú te alejes de aquello el cual te ha mantenido lejos de su presencia. Amén. Entonces el Señor permite que en esta mañana tú pertenezcas a este grupo de hombres y mujeres que fueron valientes, este grupo de hombres y mujeres que tuvieron fe, este grupo de hombres y mujeres que confiaron en Dios, que oraron, que se arrepintieron, porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros procedamos al arrepentimiento. Y a cada uno de nosotros, para llegar a la parte final ya, nos da una nueva oportunidad. Nosotros hemos recibido una nueva oportunidad desde la crucifixión de Jesús. Ahí nosotros recibimos esta segunda oportunidad por gracia, por misericordia, para adorarle, para glorificarle, para llevar su palabra, para que no importando la condición en que estemos, el Señor nos extiende su mano para que nosotros nos levantemos y nosotros hagamos su voluntad para su gloria y para su honra. Estamos en el tiempo de la gracia, pero la gracia usted tiene que buscarla, usted tiene que conquistarla, usted tiene que estar claro de que esa gracia en esta segunda oportunidad usted no puede perderla porque usted no sabe si puede haber una tercera oportunidad, usted no sabe hasta qué día el Señor lo tiene de pie, usted no sabe hasta qué momento, usted no sabe cuándo es la venida de nuestro Dios, ni cuándo usted tenga que partir de este mundo. Y si el Señor en esta mañana te habla de una segunda oportunidad, ya sea para restaurar tu vida espiritual, para restaurar tu ministerio, tu matrimonio, para hacer una restauración en ti, para entregarte una nueva bendición, pero para darte esa bendición tiene que restaurarte. Para darte esa bendición, el Señor tiene que ver arrepentimiento en ti, ver una humillación en ti y que tú vengas a los pies de Cristo. Y tú que estás escuchando este mensaje, que no conoce de Dios, el Señor te está dando hoy una segunda oportunidad para venir a sus pies. A lo mejor ya han orado por ti, a lo mejor han hecho el llamamiento por ti, a lo mejor tú has sentido que el Espíritu Santo te ha tocado, pero tienes ataduras, tienes cosas que no te permiten dar ese paso de fe. Y en esta mañana el Señor te dice, levántate. El Señor te dice, ven, te estoy esperando, te tengo una segunda oportunidad para hacerte diferente, para restaurarte. Y no importando lo bajo que haya caído como Rahab, que era una ramera, no importando lo denigrante que haya sido tu vida, no importa lo malo, lo feo que tú hayas pasado. El Señor tiene misericordia y quiere levantarte. El Señor, con su amor incondicional, quiere restaurarte. El Señor vino a liberar esta humanidad, su muerte, a librarnos nosotros del pecado, porque la paga del pecado es muerte, y mientras nos mantengamos en pecado, nosotros vamos a seguir muriendo, y esa muerte es una muerte también espiritual. Entonces, ¿qué quiere el Señor en esta mañana? El Señor en esta mañana quiere restaurar tu vida. Amén. Y ponemos todos estos ejemplos de diferentes personajes de la palabra. Y nosotros podemos mencionar a Jacob, a Abraham, y nosotros podemos buscar un sinnúmero de personajes bíblicos que el Señor restauró, que el Señor le dio una segunda oportunidad. Pero es como ejemplo para que nosotros entendamos que la segunda oportunidad hoy no es para ellos. La segunda oportunidad hoy es para ti que estás escuchando este mensaje. Entonces, de verdad que el Señor habló a mi vida porque yo soy de la que el Señor le ha dado una segunda oportunidad. Y como el Señor a mí me ha dado una segunda oportunidad, he querido compartir contigo en esta mañana esa segunda oportunidad que el Señor te ofrece en esta mañana. Vamos a estar orando en este día para que el Señor esté restableciendo su orden en cada una de las
de los hogares que están hoy en sintonía, de aquellos que están en sintonía en esta mañana, y para que el Señor esté abriendo los corazones y poniendo corazones sensibles para aquellos que ya tienen el llamamiento de esa segunda oportunidad y aún no dan el paso de fe, o algunos no dan ese paso firme hacia ese ministerio, hacia esa labor, hacia ese accionar que el Señor quiere. Oremos en este día. Padre amado, que moras en las alturas de los cielos, Señor. Padre, he dado lo que tú has puesto en mi corazón. Aleluya. Padre, hemos transmitido, Señor, justamente lo que tú me has dado, que ha transformado mi vida, y que de la misma manera, Jehová, yo sé que transforma, Señor, aquellos que han escuchado este mensaje en este día. Padre, mire, en este momento, Señor, sabemos que tú das una segunda oportunidad. Padre, sabemos, Señor, consciente estamos de que tú eres firme, Jehová. Padre, sabemos, Señor, de que tú eres constante, Señor, y que tu misericordia son nuevas cada día. Padre, en este momento ve tocando cada corazón, Señor, que ha escuchado este mensaje en esta mañana, Señor, para que tú vengas restaurando su vida, Señor, para que tú vengas fortaleciéndole, Señor, para que seas tú, Señor, el que esté obrando de una manera especial, Señor, en la vida de cada uno de ellos, Señor. Hazle entender, Señor, de la misma manera, Señor, así mismo como lo hiciste con Jonás, Padre amado, con Pablo, Jehová. Oh, mi Rey, que tú das una oportunidad, Señor, porque, Padre amado, lo que tú quieres es que todos procedan al arrepentimiento, Señor Jesús. Padre, que podamos recibir esta oportunidad, Señor, como un regalo que viene de parte de ti, Señor, para ser seres diferentes, para restaurar nuestra vida, para encaminarnos, Señor, hacia tus propósitos, Señor. Jehová, mira tu iglesia, Señor, en esta oportunidad que tú nos das, Señor, Padre amado, oh, para recibir, Señor, la salvación por la gracia y la misericordia, Jehová. Oh, Padre, mira aquellos que no te conocen, Señor, con corazones de carne, sensible a tu llamado, Jehová. Que seas tú, Señor, el que esté obrando, Espíritu Santo, convenciéndole de pecado en todo tiempo, Señor. Oh, Padre, ayúdanos a aprovechar, Señor, al máximo esta segunda oportunidad que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, por nuestra salvación, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra que ha sido dada en esta mañana. Que sea para tu gloria y para tu honra en todo momento y en todo tiempo. Glorificamos tu nombre, Rey. Glorificamos tu nombre, Señor. Te exaltamos, Padre. Te damos la gloria y la honra en este día. Oh, Padre, ministra, Señor, la vida y los corazones, Señor. Oh, que cada palabra, Señor, retumbe en el oído y en el corazón de cada persona, Señor, que escuchó, Señor. Oh, gracias te damos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Oh, gracias, Señor. Amén y gloria a Dios. Damos gracias a Dios por esta hermosa oportunidad, por esta palabra de esta mañana, y a ustedes que han estado en sintonía. De verdad que agradecida del Señor en todo tiempo y en todo momento. Sigan con la programación de esta emisora y será hasta la próxima. Feliz resto del día.